Gloria al Señor, bendiciones. Soy el hermano Tomás Sánchez, acompañándote en esta oportunidad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a estar en esta oportunidad, en esta ocasión, hablando sobre las oportunidades pues que Dios da a las personas para poder buscarle, para poder estar a cuentas con Él, para poder estar ahí pues en paz y en comunión con Él. La Biblia dice que Pedro le negó 3 veces, pero que pues el Señor también le da la oportunidad de poder reivindicarse, poder arreglar eso. Acompáñame, vamos a estar pues hablando de esas cuestiones. Espero que Dios pueda bendecir tu vida. Gloria a Dios, estamos por acá nuevamente ya. Gracias por estar ahí pues pendiente siempre de estos mensajes, de estos estudios, enseñanzas. Como te decía, vamos a estar viendo sobre el apóstol Pedro, de cómo el Señor pues le da oportunidad de poder reivindicarse. Y el tema pues que vamos a estar viendo es la reivindicación. Reivindicación. La palabra del Señor pues habla de cómo el apóstol Pedro un día, dice la escritura que negó al Señor 3 veces. Eso está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, verso 54 en adelante. La Biblia dice que Pedro pues sentado en el patio de donde tenían al Señor, en el pretorio del lugar ahí donde residía Pilato. Dice la escritura pues que estaba entre los alguaciles, entre las personas que estaban ahí en ese patio, y ahí estaba el Señor también. Y dice la escritura que 3 veces le niega. Eso está como te digo, del verso 54 en adelante del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Y dice la Biblia pues que se vuelve el Señor cuando Pedro le niega, le mira, y entonces Pedro se acuerda de cómo el Señor le había dicho que le iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara pues. Y dice que Pedro sale y llora amargamente. Eso está en los versículos finales de lo que es esta sección acá de la escritura, al menos de la Reina Valera, versos 60 al 62. Entonces Pedro niega al Señor. Pedro se da cuenta de su error, llora, se arrepiente, pide perdón. Y por eso el Señor, cuando resucita, dice a las personas que le ven: vayan y díganle a los apóstoles, pero también díganle a Pedro, así exclusivamente. Díganle a Pedro pues que voy a encontrarme donde les había dicho. Así que Pedro tiene ese problema, que ha negado al Señor 3 veces. ¿Y qué dice la escritura acerca de negar al Señor? Pues en el capítulo 10, verso 32 de Mateo dice el Señor Jesús hablando: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el negar a Jesús puede llevar a alguien a hasta perder su salvación, porque estamos hablando de que Jesús le va a negar delante de su Padre, delante de Dios allá en los cielos, delante de sus ángeles también. Pues eso significa que no nos va a reconocer si nosotros le negamos, y nos morimos desde luego en esa condición. Por eso el Señor le da pues la oportunidad a Pedro de poder arreglar eso. Pedro sabía bien lo que había hecho. Y fíjese que a veces hay cosas que no parecen tan graves, pero pues es de tomarla bien en cuenta, y es de procurar siempre estar ahí en paz, en comunión con Dios, y hacer bien las cosas lo mejor que se pueda. Por ejemplo, en esto de la negación, cualquiera podría decir: pero es que Pedro no había matado, Pedro no había violado. Claro, pero había negado al maestro.
3 veces. Y el Señor dice pues que el que le niegue, Él lo va a negar también allá en los cielos. Y dirá alguien, entonces ya no tenía perdón. ¿Cómo no? Porque mientras hay vida hay esperanza, dice Eclesiastés 9:4. Pero Pedro pues estaba ahí que tenía el gran problema de si Dios le iba a perdonar o no. Por eso el Señor pues le hace ver que sí había oportunidad al llamarlo. Mirábamos a encontrarnos donde habíamos quedado, directamente nombrándole a él. Le dice, vayan y díganle a Pedro también esto y esto. Entonces en la vida a veces hay cosas que pues pareciera ser que son leves, que no son tan graves, pero es de tener cuidado. Por ejemplo, en esto de negar al maestro, hay quien que a veces le da pena andar la Biblia. Yo no le voy a decir que va a andar la Biblia todo el día, pero si va para la iglesia pues y tiene Biblia, es de llevarla. Hay quien que lo que hace es andar una Biblia de bolsillo, pues por la misma pena. Y eso es avergonzarse del Señor, es negarle prácticamente. Hay quien que le da pena que le digan Dios le bendiga en público. Y se hace el que no es con él o con ella. Y no responde, es algo que le da vergüenza. Se avergüenza de su Dios. Hay otros que les da pena adorar a Dios en público. Hasta en la misma iglesia a veces le da pena aplaudir o cantar. Y ya no digamos si es algún evento que hay así público, evento que hay así en la calle o en algún lugar así donde público, pues a lo libre, donde la gente le ve, las personas, pues los amigos y las demás personas le ven que está ahí pues siendo parte de las personas que están adorando y glorificando a Dios. Le da vergüenza, o no llega, perdón, o no participa activamente, en el sentido de que no canta, no ora, no aplaude. Y eso es avergonzarse del Señor. Y hay que tener cuidado. Y si uno pues está en esa condición, si alguien está así, pues de pedirle a Dios que le ayude, que le quite toda pena, toda vergüenza, y que le perdone y que le ayude pues a sentirse orgulloso, orgullosa de lo que es un hijo de Dios espiritual, una persona que tiene un lugar reservado allá en los cielos, porque Cristo un día vino a dar su vida por él, por ella en la cruz, y ha sido lavado con esa sangre bendita y preciosa que el Señor vertió en la cruz. Entonces es de rogarle al Señor, ¿verdad? Y decirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, mira, me da vergüenza. Hay que ser sincero con Él. Y guárdame de andarme avergonzando. Yo sé que tú eres el único camino hacia la eternidad feliz, a la eternidad bonita. Yo sé que tú vales la pena, que tú eres mi Dios, mi Creador. Ayúdame. Y Dios le va a echar la mano. Pedro se avergonzó, pero luego pues tuvo la oportunidad de reivindicarse, como le digo. Y dice la Biblia en San Juan capítulo 20, verso 15 en adelante, dice la escritura de que los discípulos, los apóstoles, andaban allá en el lago de Genesaret, del mar de Tiberia dice acá, el lago de Galilea. Y dice la Biblia pues que andaban pescando, no pescaron nada esa noche. Allá en la madrugada el Señor se les aparece y les dice pues que si tenían algo de comer. Le responden que no. Y dice la Biblia de que esto está en el verso 5 en adelante, este capítulo 21. Y dice la Biblia pues que bueno, el verso 1 en adelante habla todo este relato que andaban en el mar de allá de Tiberias, o de mar de Galilea, y pues que no habían pescado nada esa noche. Allá en la madrugada el Señor se les aparece y les pregunta que si tienen algo de comer. Les grita prácticamente, porque ellos estaban en el mar todavía y él estaba en la ribera.
Le dicen no, entonces les dice él, echen la red a la derecha de la barca. Y dice la escritura que echando la red, ellos pues encierran una gran cantidad de peces. Y dice la escritura pues que no la podían ni sacar. Y dice la escritura también que cuando Pedro ve esto, ahí estaba Juan a la par de él y le dice, mira, es el maestro, le dice. Y entonces Pedro pues, dice la escritura, se ciñe la ropa y sale hacia el maestro, sale en dirección al maestro y deja a los demás que estén ahí recorriendo las redes. Pues la Biblia dice luego, del verso 15 en adelante, este capítulo 21, que cuando estaban comiendo, o cuando hubieron comido, dice acá, el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Luego el Señor le vuelve a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y luego le dice la tercera vez en el verso 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le pregunta. Son 3 veces. Y el Señor le estaba dando la oportunidad a Pedro de reivindicarse, de que así como le negó 3 veces, le pueda confirmar su amor 3 veces. Y le manda por supuesto que apaciente su grey, pero sobre todo lo que se puede ver acá es que él le da la oportunidad de enmendar su error y que él ya no tuviera problemas de que yo pues negué al Señor, yo no merezco estar allá en la eternidad con él, yo esto, yo aquello. Le da la oportunidad de poder arreglar las cosas, de reivindicarse, como le digo. Y así que Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de gracia, de misericordia, lento para la ira, dice la Biblia, grande en misericordia. En Éxodo 34, 7 me parece habla eso. Y el Señor pues es un Dios así, que sabe que somos seres humanos imperfectos, que vamos camino a la perfección y que pues con su ayuda alcanzamos un cierto grado de madurez y de perfección estando aún en esta tierra, pero que aún a veces cometemos errores, como todo ser humano, pero el Señor da la oportunidad de poder enmendarlos, si es que uno pues quiere seguir caminando por el camino de la fe. Lo ideal, oiga bien, es que no cometamos errores, pero a veces ahí llegan, queriendo o sin querer. Sin embargo, si uno quiere de verdad llegar a la patria celestial, ahí está la oportunidad del Señor. Eso sí, los errores se pagan caros y lo ideal, como le digo, es no cometerlos. Hay errores que traen consecuencias y hay que pagarlas. Hay platos rotos que hay que pagar, facturas que hay que pagar. Por eso es sabio pedirle a Dios que le guarde a uno y le ayude a no meter la pata, que le guarde de hierros, porque esas cosas salen caras muchas veces. Pero si ya metió la pata, pues ahí está el Señor queriendo que uno siga adelante. Y eso sí, que esté dispuesto a pagar la deuda, pagar lo que se debe, si es que hay que pagar. No siempre Dios cobra, pero dependiendo de la gravedad del asunto, de la seriedad de la cuestión que se haya hecho, así es como Dios también actúa. Así que ahí está la oportunidad del Señor. Así que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es alguien que hasta donde Él puede, pues lo ayuda a uno. Y si uno es cristiano, para ir terminando, si uno es cristiano, lavado con la sangre de Cristo, que le ha abierto la puerta de su corazón y ha nacido de nuevo, Dios va a hacer hasta lo imposible por llevarle al final de la carrera, al final del camino, que es la presencia de Dios. Pero Dios va a echar mano de esto, de aquello,
para poder pues ayudarlo a uno. Depende de uno, mi amado, el cómo Dios le trate, el cómo Dios obre para poder pues ayudarle a poder ir por el camino recto. Depende de uno. Pues en lo personal le pido a Dios que me ayude a ser obediente, que me guarde de hierros y pues que con poco o nada me ayude a entender su voluntad y me ayude a hacerla. Esa es mi oración. Y hasta hoy Dios me ha ayudado. Entonces ruéguele, pídale y Él le va a ayudar. Porque es con la ayuda de Dios que uno puede permanecer y mantenerse en el camino de la fe. En esta hora Jesús te ama, te quiere salvar, mi amigo. Voy a orar, y si hubiese ese deseo en ti de poder abrir la puerta para que Cristo entre, puedes hacerlo. Dios te quiere salvar y perdonar. Recuerda que Dios es un Dios de oportunidades. No importa los errores que hayas cometido, ahí está el Señor queriendo ayudarte a enmendarlos. Quizás has cometido errores para con tu familia, estás enemistado con ellos, con ellas. Quizás has cometido errores de pecados graves, quizás grandes. Pues Dios es alguien que quiere ayudarte para que los enmiendes, si es posible, ¿verdad?, hacerlo. Pero para mientras quiere darte su perdón, que puedas tú pues recibir esa limpieza, esa pureza interna, ese cambio de vida que tanto quizá necesites. Voy a orar, acompáñame en esta oración. Si deseas, puedes abrir tu corazón a Jesús y Él va a perdonar tus pecados y Él va a salvar tu alma. Cierra tus ojos y di conmigo de esta manera, di estas palabras: Señor Jesús, creo que usted es Dios y que vino a dar su vida en la cruz para darme salvación. Le pido perdón por todo lo malo que he cometido. Me arrepiento y le recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme y perdonarme. Amén y amén. Si andas caído, caída de la gracia del Señor y querés volver, puedes hacerlo. Hemos hablado de cómo Pedro metió la pata, de cómo Pedro falló. Se sentía indigno, inmerecedor ya de estar ahí junto a Dios, pero el Señor le dio la oportunidad de reivindicarse y de poder seguir adelante. Así que en esta hora Dios te está dando ahí la oportunidad también. No es casualidad que estés ahí viendo, pues hoy has estado viendo y escuchando este breve mensaje de la Escritura. Abrile pues tu corazón al Señor, deja que el Señor te restaure y vas a ver cosas tremendas en tu vida. Cerra tus ojos y di conmigo estas palabras si deseas reconciliarte. Di así: Señor Jesús, le pido perdón porque me fui atrás. Perdone todos mis pecados y ayúdeme a nunca más volver atrás y a aprovechar esta oportunidad. Gracias, Dios. Amén y amén. Las sugerencias, si has recibido al Señor por primera vez o te has reconciliado, son tres básicas, fundamentales. Hay otras, pero son las más fundamentales. Lee la Biblia. Si no tienes una, conseguiste una. Hay unas bien baratas. Lo más que puedas, lee la Biblia. Congregate en una iglesia cristiana, cristocéntrica, lo más posible. De preferencia en una iglesia donde todavía crean pues que el Señor bautiza con su Espíritu Santo, que el Señor hace milagros, que el Señor sana, que el Señor, Dios Todopoderoso, lo ayuda a uno en cualquier problema y necesidad que tenga. De preferencia ahí vas a ver su gloria. También orá todos los días, aunque sea un rato. La oración es vital, es importantísima. Eso es estar yendo cada día pues a la presencia misma de Dios. Eso nos fortalece el vínculo, esa relación entre nosotros y Dios, o Dios y nosotros. Haz esas cosas y vas a permanecer firme. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar ahí pendiente siempre del predicador. Te bendigo en el nombre de Jesús.